Muy buenos días. Llegamos a la quinta semana, meditando en este libro de Eclesiastés, del predicador. En este caso, Salomón nos recuerda la importancia de la sabiduría y el peligro de la necedad. En los últimos capítulos hemos comenzado a ver ya un poco las conclusiones que Salomón comparte con nosotros. Hay una serie de proverbios que tratan distintos temas. Alguien le llama un cajón de sastre, como cuando abres un cajón de esta gente que hace confecciones de prendas y te encuentras con un montón de botones de distintos tamaños y colores. Pues es un poquito lo que Salomón nos va a presentar en estos capítulos al darnos las conclusiones de la mirada que él quiso al buscar la sabiduría debajo del sol. Ya dijimos que vez tras vez Salomón nos hacía levantar la mirada para recordar que en realidad aquí bajo el sol nada tiene verdadero sentido a menos que levantemos los ojos y vivamos en el temor de Dios. Ahora bien, algunas de las cosas que Salomón ha querido dejar en claro en estos últimos capítulos es que Dios hace cosas que no comprendemos. Dios es insondable. Él está por encima de todo lo que nosotros podamos llegar a pretender entender. Por eso hay cosas que son inexplicables. También la realidad de que podemos planificar la vida, pero las cosas se tuercen por circunstancias inesperadas. Y esta es una de las limitaciones con las cuales todos nos enfrentamos, a veces de una manera más repentina que de otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esta realidad de que por un lado no podemos comprender todas las cosas y por otro lado el hecho de que podemos hacer planes, pero que a veces estos no se llevan a cabo? Pues debemos experimentar la aceptación, es decir, debo gozarme en lo que Dios me ha dado cada día, gozarme en la familia, gozarme en la mujer que amo, gozarme en los bienes que poseo. Debo experimentar contentamiento, vivir el hoy con lo que tengo y lo que amo. Los sueños, los proyectos son buenos, pero cuidado, cuando nuestros ojos están fijos nada más que en nuestros sueños o en nuestros proyectos y nos abocamos a trabajar para alcanzarlos y conseguirlos, lamentablemente podemos perder la perspectiva y dejar de disfrutar de lo que ya poseemos y de lo que ya Dios nos ha dado. Y muchas veces este es el fracaso de muchas personas que dejan de disfrutar del hogar, de los hijos, del matrimonio, enfrascados en darles un futuro mejor. Y lamentablemente pierden el presente y se encaminan también a que ese futuro anhelado en realidad nunca llegue. Así que debemos tener cuidado. Ahora, a partir del capítulo 10, Salomón va a hacer un contraste entre la sabiduría y la necedad. El tema central en el capítulo 10 es la necesidad de ser sabio y no ser necio. Es muy importante tener sabiduría y él nos va a advertir del peligro de la necedad. Y lo hace con un ejemplo muy claro. Las moscas muertas hacen heder al perfume del perfumista. Así una pequeña necedad al que es estimado como sabio y honorable. Lo que las moscas muertas son al perfume, así es la necedad a la reputación de una persona sabia. Porque en realidad unas personas son necias y otras son sabias. Y esto, dice Salomón, depende de la inclinación del corazón. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. En este sentido, Salomón está describiendo el corazón como el asiento de la personalidad. El corazón es el centro de la vida
el lugar donde se toman las decisiones. Y en el mundo antiguo, la mano derecha era el lugar de honor y de poder, mientras que la izquierda representaba debilidad y rechazo. Entonces, como el necio no tiene sabiduría en su corazón, se inclina a lo que es erróneo y se mete en problemas. El sabio es diestro en lo que lo hace bien, sin embargo, el necio lo hace mal. Al necio, dice Salomón, se lo ve. El necio va publicando su necedad porque habla tonterías. Y esto ellos lo experimentaban de una manera muy especial. En aquellos días, cuando tú hacías un viaje, estabas siempre deseando encontrarte con una persona con la que pudieras conversar. Las distancias eran largas, había que hacerlas caminando mayormente y entonces hacerlo en soledad era algo bastante aburrido y deprimente. Pero tener una buena conversación con una persona sabia era lo mejor que te podía pasar. Pero lo que Salomón va a decir aquí es que el necio en realidad va proclamando su necedad. ¿Por qué? Porque va señalando la necedad de los demás. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que los necios son ellos. Así que esto es muy interesante, porque ya en la antigüedad nos muestra cómo la persona que en realidad es necia va señalando a todos los demás como necios y no se da cuenta que en realidad el necio es él mismo. Así que en este sentido debemos tener cuidado. Luego Salomón va a comenzar a identificar diferentes tipos de necios. En estos siguientes 3 versículos nos va a hablar del gobernante necio. Dice el verso 4, si el espíritu del príncipe se enfurece contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre impide graves errores. Hay un mal que he visto debajo del sol como error emanado de los gobernantes, la necedad colocada en grandes alturas y los nobles sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban a pie como siervos. Pues lamentablemente muchas veces los gobernantes tienen mucho conocimiento, quizá muchos títulos universitarios, pero es que la sabiduría no se adquiere en las universidades. En las universidades se puede adquirir un título, se puede ganar un título y se puede adquirir mucho conocimiento. Pero lamentablemente se puede ser muy necio y vivir de una manera muy necia a pesar de tener mucha inteligencia. Y en este sentido, él va a hablar del gobernante necio. Si hay alguien que necesita sabiduría, ese es el gobernante de una nación. El ejemplo lo tenemos en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 28, donde es Salomón el que pide sabiduría para gobernar ese pueblo tan grande que Dios ha colocado bajo su cuidado. Y vemos cómo Dios se agrada de esta petición y no solo promete darle sabiduría, sino también todo lo demás que Salomón no había pedido. Pero aquí encontramos la imagen de un gobernante orgulloso que se enoja fácilmente y que lo vuelca sobre los que lo rodean. Dice, si el espíritu del príncipe se enfurece contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre impide graves errores. Dice Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y lamentablemente a veces una de las muestras más claras de la necedad es cuando no sabemos dominar nuestro enojo y caemos en reacciones airadas con mucha facilidad. Y los errores más graves se cometen cuando incluso nos podemos rebelar y enfadar
contra aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es necesario que los siervos del rey ejerzan el dominio propio y actúen como pacificadores. Por eso Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La ira del rey, dice Proverbios 16:14, es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Así que aquí tenemos un consejo muy importante para responder en estas situaciones donde tal vez personas que ejercen autoridad sobre nosotros no lo hacen con sabiduría. Y en este sentido, Salomón ya veía lo absurdo, la necedad, lo vacío, lo hueco de la vida en estas situaciones donde aquellos que en realidad estaban colocados en lugares altos y los nobles o los sabios en lugares bajos, siervos a caballo y príncipes que andaban a pie como siervos. Y esto es lo que vemos tantas veces aquí en la vida diaria. Todo parece estar al revés. Ya Isaías lo decía, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y lamentablemente vivimos en un mundo que ha puesto por encima en lugares de autoridad, ya sea porque gobiernan o ya sea con el poder de los medios de comunicación, personas con la necedad de vidas rebeladas contra Dios. Sin embargo, tienen todo el éxito y todo el respaldo y toda la fama y todo el glamour y reciben los aplausos y el reconocimiento. Y sin embargo, el mensaje que transmiten es un mensaje de muerte, de pecado y de rebeldía contra Dios. Esa es la realidad que nos toca vivir. Y no debiera asombrarnos, ni debiera eso hacer claudicar nuestra fe. Por eso, en esta mañana, mi oración escrita es la siguiente. Amado Padre, gracias por este libro tan especial. Que las enseñanzas sobre la sabiduría y las advertencias acerca de la necedad me ayuden a ser humilde para aprender de ti cada día. Y aunque muchos que están en autoridad sean necios, que eso no quebrante mi fe ni la seguridad de que tú estás en control de todas las cosas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que esta palabra sabia de su libro, la Biblia, la palabra de Dios, aliente nuestros corazones y fortalezca nuestro espíritu, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Que así sea. Amén.